Bueno, chicos y chicas, iniciamos la sesión, la webconferencia del día de hoy, 18 de octubre de 2023, de la Transversal de Comunicación. Hoy vamos a explicar la segunda evidencia, que es informe creación de contenidos comunicativos, que inició el 17 de octubre, o sea, el día de ayer, y finaliza el 23 de octubre de 2023, o sea, el día lunes. ¿Listo? Esta actividad tiene dos resultados de aprendizaje y la encuentran en la siguiente ruta. Proyecto, fase 1, planear, actividad de proyecto 1, está en la guía en la página 10. Inmediatamente después de la actividad que ya desarrollaron, que es video, la comunicación como expresión humana. Esta actividad tiene varios puntos a realizar y en esta actividad seguimos trabajando las habilidades comunicativas que se establecen desde lo verbal en esta ocasión y, perdón, desde lo escrito en esta ocasión. La anterior era de una comunicación verbal, la cual ustedes realizaron un video en donde expresaron una problemática utilizando sus habilidades comunicativas y también utilizando recursos para capturar la atención de un receptor. En esta ocasión, el receptor va a leer su actividad mediante un informe que ustedes van a realizar. Entonces, es muy importante que ustedes se comuniquen también de manera asertiva eh, para la realización de esta actividad. Los materiales de formación que ustedes tendrán que leer para esta actividad es relacionando y escribiendo, el otro material de formación. Esta evidencia se llama informe y creación de contenidos comunicativos y nos dice que la comunicación asertiva se constituye en la habilidad que tienen los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias, posturas u opiniones propias o ajenas de manera honesta. De manera honesta, clara, oportuna, respetuosa de un tema o situación en particular que se inscriben en los diferentes contextos a lo largo de la vida. Por lo tanto, el desarrollo de esta actividad de aprendizaje implica un proceso escritural que se dará cuenta de su capacidad para comunicarse atendiendo a una estructura gramatical, la semiótica, la cohesión, la coherencia léxica en la producción del texto. Entonces, en la producción del texto, del informe que ustedes van a realizar, van a tener que manejar todos estos temas. La evidencia como tal tiene varias partes, ¿listo? El punto 1, 2 y 3 son lo que ustedes tendrán que hacer antes de llegar a la parte del informe, de lo que van a presentar. Listo, digamos que 1, 2 y 3 es como un alistamiento para iniciar el informe, que es la actividad que ustedes van a presentar. Entonces, en el punto primero nos está diciendo que vamos a retomar la situación problema que ustedes eligieron para el desarrollo de la actividad, la comunicación como expresión humana. Entonces, esa misma problemática que ustedes trataron para la evidencia anterior, video, la comunicación como expresión humana, lo vamos a traer para realizar este informe. Listo. Punto número 2, tienen que realizar un ejercicio investigativo que permita profundizar la situación problema que ustedes ya tienen clara y para ello van a hacer uso de las técnicas de registro de información que previamente ustedes estudiaron, que ustedes leyeron en el material formativo Relacionando. Entonces, en el material de apoyo Relacionando, ustedes van a encontrar las pautas
los tips para realizar el ejercicio investigativo. ¿De qué? De la situación, problema elegida. Como punto 3 nos dice, elabore un informe donde dé cuenta los ejemplos y procesos propios de la situación, problema y que deberá estar en estrecha relación con la profesión que desempeña al finalizar este proceso formativo. Aquí caso omiso, ya que el problema que ustedes eligieron no necesariamente está ligado con su proceso formativo, sino que ustedes podían escoger una situación, problema de su entorno laboral, de lo que se desempeñan actualmente. Entonces, ahí, simplemente en este punto, lo que hacen es tener en cuenta los elementos y procesos propios de esa situación que van a estar ligados con el tema comunicacional, teniendo en cuenta el tipo de texto que habían elegido en el escrito que habían realizado. Que esa información también la tienen en el componente formativo escribiendo. Ya para la realización del informe, o sea, lo que ustedes ya van a subir a la plataforma, lo que van a presentar, debe contener lo siguiente. Entonces, el informe que me van a presentar debe contener un encabezado. Ese encabezado va a contener un título del informe, un autor, nombre del programa y fecha de realización. O sea, es la portada. Palabras clave. Van a señalar por lo menos 5 palabras clave que utilizan en el contexto del informe. Entonces, por ejemplo, mis palabras claves, acorde a la situación, problemas son comunicación asertiva, trabajo en equipo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, diálogo, de acuerdo a la situación, problema que haya elegido, ¿listo? Entonces, esa situación, problema que usted eligió, pues le va a dar como las herramientas para tomar la decisión de elegir las 5 principales palabras claves, ¿listo? En la introducción, ustedes van a describir el tipo de texto, el tema abordado y su importancia. Recuerden que ustedes en la anterior actividad también ya habían elegido el tipo de texto, tenían claro el por qué habían elegido ese tipo de texto. Aquí en esta introducción van a describir ese tipo de texto, van a hablar del tema y de la importancia que tiene ese tema. Recuerden que la introducción básicamente es como el abrebocas de lo que se viene. Pero yo siempre deseo ver en una introducción o deseo leer una introducción la cual me anime a leer la continuidad del libro, del texto, de lo que estoy leyendo, ¿cierto? Una introducción siempre le da a uno como ese abrebocas de lo que se va a venir. Entonces, en esa introducción debe describir el tipo de texto, el tema abordado y la importancia. Después se viene el desarrollo y en este desarrollo ya corresponde al cuerpo del trabajo y es aquí donde ustedes van a explicar el desarrollo de los aspectos que anunciaron en la introducción. Entonces, como primera parte de ese desarrollo van a exponer la problemática haciendo referencia a aspectos relevantes. Entonces, los aspectos más importantes de esa situación problema. Siguiente, presentan los argumentos que complementan esos aspectos relevantes que mencionaron anteriormente. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Utilizando la información que recolectaron en ese proceso investigativo que tenían que realizar en el punto 2. Y recuerden que en esta parte tienen que hacer uso de las referencias bibliográficas con normas APA. Pueden utilizar también gráficos o otros elementos que consideren necesarios acorde a esa recolección de datos que ustedes realizaron previamente. Después
de presentar los argumentos, va a presentar su postura frente a la problemática. ¿Listo? Entonces, la opinión de ustedes con respecto a la problemática, lo que ustedes piensan. Después, realizan las conclusiones. Entonces, en las conclusiones debe presentar las conclusiones a las que llegó luego de haber realizado la investigación y el escrito y el informe. Entonces, en esas conclusiones son mínimo 5 conclusiones. Son mínimo 5 conclusiones las que deben de registrar en este informe. Y finalmente, la bibliografía. Presentar las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración del informe. Recordar que se debe hacer siguiendo la normativa APA. Esta información la encontrarán en el componente formativo escribiendo. Entonces, recuerden, esto tiene una estructura. El informe tiene una estructura. Y esa estructura es encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. ¿Listo? Esa es la estructura. ¿Cómo lo debo entregar? En formato PDF, con una extensión mínima de 3 páginas, en Arial 11, espacio sencillo, se debe subir en el espacio que corresponde, o sea, informe, creación de contenidos comunicativos. Recuerden que el desarrollo tiene varios puntos. En ese desarrollo debo exponer la problemática, debo presentar los argumentos teniendo en cuenta la información recolectada en el proceso investigativo, debo presentar la postura de la problemática y ese es el desarrollo. ¿Listo? Para esta actividad es importante que exista una cohesión y una coherencia léxica, que para eso es importante el uso de los conectores, de utilizar adecuadamente signos de puntuación, interrogación, admiración y acentuación. Todo esto está en el material de formación, está el recorderis de esto, ¿listo? Es muy importante tener en cuenta porque el uso de los signos de puntuación es determinante en un escrito. Puede cambiar una frase, un párrafo, entonces es muy importante saberlo hacer. Recuerden que el material de apoyo es comunicación oral y escrita escribiendo y comunicación oral y escrita relacionando. ¿Listo? Importante el checklist. Recuerden que yo les he dicho siempre, revisen la rúbrica de evaluación, que la encuentran ahí en la plataforma, en donde se darán cuenta qué es lo que se va a evaluar y ustedes pueden verificar si ese informe que ustedes realizaron contiene cada uno de estos puntos. Y pues obviamente los lineamientos principales son estos, que su producto, su informe cumpla con la entrega, ¿no? Con lo que debe contener encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Esta es la actividad que ustedes deben realizar para esta semana, que va hasta el 23 de octubre. ¿Hasta el momento tienen alguna duda con esta actividad? Pueden levantar las manitos. De momento no hay dudas, profe. Ok. ¿Nadie tiene una duda? Oiga, profe, yo quería hacer una pregunta. Señor. Esto es un material completamente nuevo, no tiene nada que ver con lo que se va a entregar hasta el 24, ¿correcto? No te entendí la pregunta. Qué pena. ¿Me ¿Aquí hablas me del escuchan? material de apoyo? ¿Aquí me escuchan? Sí, te escucho. Le estaba preguntando, este es un nuevo material. El del 24 es el que se va a incluir inclusive con el video, ¿correcto? Y este es uno No, completamente nuevo. Qué pena. esta es una actividad completamente nueva
que digamos que tiene que ver con lo que ustedes realizaron para la actividad pasada. Pero los dos materiales de formación son diferentes a los de la actividad pasada. Listo. Qué pena, sino que acabo de salir del trabajo. Gracias. Dale, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Tengo una inquietud. Se realizó la evidencia anterior en base a una situación, problema que lo presentamos en video y por texto. ¿Esta nueva evidencia tiene que ir acompañada de lo que ya hicimos o es completamente nuevo? O sea, ¿es una investigación en base a otra situación, problema que tenemos que plantear o es en base a la que planteamos en la anterior evidencia? Recuerden que les había dicho que es, y aquí en la guía también nos lo dice, retomar la situación problema que eligió para el desarrollo de la actividad de la comunicación como expresión humana. Entonces van a retomar de la evidencia pasada, simplemente lo que retoman es la situación problema que habían elegido. ¿Listo? Ya lo otro, el ejercicio investigativo y la elaboración del informe, ya es lo que van a hacer para esta evidencia. Ok, entonces esa es mi inquietud. Por lo menos yo planteé una situación en el área laboral que vivimos con el jefe. Entonces, en esta actividad tengo que retomar esa misma situación y investigar en base a eso y sustentarlo y argumentarlo. Eso es lo que usted nos está explicando ahora. Correcto. Eso es una parte, ¿no? Porque recuerden que el ejercicio tiene varias partes, el informe tiene varias partes, ¿no? El encabezado, las palabras claves, la introducción, el desarrollo, tiene diferentes partes, ¿no? Como lo pueden ver en la guía, nos explica en los lineamientos que nos da el producto a entregar debe contener, perdón, un segundo. Debe contener el encabezado, palabras claves, la introducción, el desarrollo, conclusiones y bibliografía. Muy importante que en el desarrollo, pues es donde ustedes van a exponer primero la problemática, en donde hacen referencia a aspectos más relevantes. Después es cuando ya presentan los argumentos, teniendo en cuenta la investigación realizada. Después presentan su postura frente a la problemática y ya de ahí ya sigue la otra parte que es conclusiones y bibliografía. Entonces tengan muy en cuenta lo que nos dice la guía y la estructura que nos pide y qué es lo que nos solicita. ¿Te quedó claro? Bueno, yo en realidad, no sé, hablo a título personal, no comprendo de mucho la situación, no sé si es, o tiene que ver de por sí de lo que estamos estudiando, ¿no? De lo que elegimos nosotros. Pero quiero ahondar un poco más en el tema para no llegar a cometer errores a la hora de presentar evidencia y de pronto que haya yo entendido mal la situación o la evidencia. Entonces vuelvo otra vez a preguntarle, me perdona docente y también los compañeros que están aquí presentes en la sala, pero entonces yo tomo la situación que viví con mi jefe, la vuelvo a replantear en la evidencia, hago un estudio de la situación, según lo que estoy entendiendo, por lo que usted está explicando, hago un estudio en base, digamos, a lo que puedo encontrar en redes sociales, del por qué sustento de la situación que yo viví en mi área laboral, pero de parte de algo más profesional, lo puedo sustentar, doy mi argumento, doy mi postura y yo tengo en cuenta la normativa que usted está dando. Eso es lo que yo estoy entendiendo. No sé si estoy en lo correcto. Sí, estás en lo correcto. Lo que te recalco y le recalco a todos es que sigan la estructura de la presentación, ¿no? Básicamente lo que tienen que hacer es retomar la situación problema de la actividad pasada, ¿cierto? Ustedes ya tenían una situación problema y con base en eso van a hacer el trabajo. Entonces, ¿qué tiene que contener el trabajo? Un encabezado, que es la portada. Palabras clave, 5 palabras claves que ustedes consideran las más importantes de su problemática. Introducción. Describen el tipo de texto, el tema abordado y su importancia.
Después ya se van al desarrollo, que es la parte más álgida de la actividad de esta evidencia. Entonces ahí es cuando ustedes ya tienen que, primero, exponer la problemática haciendo referencias a los aspectos más importantes de la problemática. Entonces, primero expongo y explico esa problemática referenciando aspectos importantes. Después ya es cuando presentan los argumentos que complementan los aspectos relevantes que señalaron, que es lo que estaba diciendo la compañera, que es la investigación. Entonces ella se va a ir a redes sociales, noticias, una cosa y otra investigando acorde a esa situación problema. Ese ejercicio investigativo en el cual podrán utilizar gráficos, imágenes, los elementos que consideren necesarios. Y después, ya cuando realizaron ese ejercicio de argumentación, teniendo en cuenta la investigación, van a presentar su postura frente a la problemática. Ahí ya termina el desarrollo y ya se van a hacer conclusiones, mínimo 5, y bibliografía. ¿Listo? Iván Antonio, buenas noches. Sí, buenas noches. Profesor, una preguntita. Bueno, ya yo, la explicación sí, ya quedó todo claro. Yo solamente quería saber, esta pasada, o sea, no esta nueva, sino la pasada, yo vi que teníamos chance de hacerlo hasta el 24. O sea, ya yo tengo todo listo, solamente me falta hacer el video. ¿Es correcto eso, que es hasta el día 24? No, recuerden que la actividad duraba una semana y no me acuerdo hasta cuántos días más la extendimos, ¿no? Pero les tengo una buena noticia y es que esta actividad se vence el 23 de octubre, ¿cierto? La anterior creo que la habíamos dejado, si no estoy mal, había iniciado había iniciado creo que el 9 y la habíamos dejado como hasta el 17, si no estoy mal. Pero vamos a dejar estas dos actividades hasta el 23. ¿Listo? Las dos actividades hasta el 23. Y ya de ahí en adelante ya empiezan a descontarse los puntos por entrega tardía. ¿Listo? Listo, sí, yo se lo agradecería. Lo que pasa es que yo trabajo y a veces me complica un poquito. Más que todas estas temáticas que son de un carácter como más profundo, hay que analizar más, dedicar más tiempo. Pero bueno, listo, yo lo tengo en cuenta. Y lo otro, para esta nueva actividad, hay que hacer también un video. ¿Para cuál? Para esta última que está poniendo. O únicamente hay que hacer es El informe. únicamente lo que está pidiendo, el informe. escrito. Ok, listo. Ajá, Muy amable. con mucho gusto. ¿Alguien más tiene otra duda? Me pueden levantar la manito. ¿Quién más tiene dudas con respecto a esta actividad? Bueno, espero haber sido lo más clara en la explicación de esta actividad. La verdad es que, digamos que nos dice, en la guía nos dice muy claro qué es lo que se debe presentar y muy importante los lineamientos a seguir. Stephanie Muñoz, buenas noches. Lo siento. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me Buenas escuchas? noches. Sí. Sí, lo que pasa es que entré con el perfil de mi esposa, pero no soy Stephanie, soy Joseph Bogotá. Disculpa, Ok. lo que pasa es que acabé de entrar porque pensé que era las 7:30. Me Sí. vi mal, confundí con la clase de ayer. Me perdí un poquito a ti, por favor, ¿me colaboras con el tema de la actividad? Claro que sí, bueno. Vamos a contextualizar al compañero rápidamente. Un resumen, qué pena. Bueno, actividad, informe, creación de contenidos comunicativos, finalización el 23 de octubre. Para el 23 de octubre quedan las dos actividades. Video comunicación como expresión humana y informe, creación de contenidos comunicativos, fecha final 23 de octubre.
La actividad la encuentran en la guía, en la página 10, seguido de la actividad de video comunicación como expresión humana, está la actividad que tienen que realizar para esta semana. Esta evidencia, en esta evidencia tienen que retomar la situación problema del video la comunicación como expresión humana. Solamente es retomar la situación problema. ¿Listo? Y como parte número 2 van a realizar un ejercicio investigativo que permita profundizar la situación problema. Para ello van a utilizar técnicas de registro de información, las cuales van a encontrar en el material formativo relacionando. ¿Listo? Ya después van a realizar el informe. El informe debe contener, esto es lo que ya van a presentar, que es el informe. O sea, el punto 4 es lo que ustedes presentan. Que debe contener un encabezado, o sea, la portada. Palabras clave, por lo menos 5 palabras clave que utilizan en el contexto del informe. Introducción. En la introducción van a describir el tipo de texto, el tema abordado y su importancia. El desarrollo. El desarrollo tiene varios puntos. Uno de ellos es exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes. Después van a presentar los argumentos que complementan esos aspectos relevantes que mencionaron. Y para argumentar van a apoyarse en esa información que recolectaron en el proceso investigativo que hicieron en la parte 2. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando ustedes pueden utilizar referencias bibliográficas, gráficos, imágenes, lo que consideren necesario para argumentar esos aspectos relevantes que habían señalado anteriormente. Después de hacer esta parte, van a presentar su postura frente a la problemática. Entonces, lo que usted piensa frente a esa problemática. Y ya después de esta postura va a realizar conclusiones, presenta conclusiones a las cuales llegó luego de haber realizado la investigación y el escrito, por lo menos 5 conclusiones. Y para finalizar la bibliografía. Es muy importante que cumpla con la estructura, con los lineamientos solicitados, que es encabezado, palabras clave, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Recuerden que el desarrollo tiene varios puntos. Presentación, formato PDF, extensión mínima, 3 páginas, Arial 11, espacio sencillo. Material de formación, comunicación oral y escrita escribiendo, comunicación oral y escrita relacionando. Importante revisar la rúbrica de evaluación, lo que yo les llamo el checklist, para que verifiquen si su evidencia está completa, si la realizaron acorde a lo que se pide en plataforma. ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. Muy amable. Con mucho gusto. Stephanie Muñoz, buenas noches. No, ese soy yo, tranquila, profe. Eso soy yo mismo. Ay, discúlpame. Bueno, ya puedes No, bajar con la la manita. Gracias. Pueden subir las manitos si tienen otra pregunta o me escriben por el chat. Profe, una pregunta, el número de RAP de la anterior actividad, ¿cuál es? Ya les digo el número de RAP. El número de RAP de la anterior actividad es 23 y 24 y el de esta actividad es 25 y 26. ¿Tienen alguna otra duda con respecto a esta actividad? Listo. Ahora, con respecto a la actividad pasada, ¿tienen alguna inquietud? ¿Han tenido inconvenientes? Los escucho, las escucho. Pueden levantar sus manos o escribir al chat. Docente, qué pena, ¿puede repetir el número de la actividad? Escuché algo de 23 y 24, no entendí bien.
Sí, señorita. Para la actividad de video como expresión humana, los RAP son 23 y 24, y para la actividad que estoy explicando el día de hoy, informe creación de contenidos comunicativos, es 25 y 26. En la actividad 24 no he podido encontrar la guía. ¿Cuál actividad 24? No hay actividad 24. Estamos hablando de los RAPs. Sí, le entendí mal. Creo que me estaba confundiendo con el número de la evidencia. Ok, no, lo que me estaban preguntando eran los resultados de aprendizaje, que como les había dicho, cada actividad tiene sus resultados de aprendizaje, ¿listo? Las actividades, recuerden que están en la guía, y la guía está en proyecto, fase 1, planear, actividad proyecto 1. Ahí encuentran la guía de aprendizaje. En esta guía la encuentran en la página 10. ¿Listo? Docente, una inquietud, ¿usted me puede indicar dónde puedo ver los resultados de las evaluaciones? En el centro de calificación. ¿Tú ingresas, estás en tu plataforma? Sí, señora. Calificaciones. En el menú naranja, ¿sí? Sí. Calificaciones. Muchas gracias. Ahí vas a encontrar todas las evaluaciones, y ahí lo puedes buscar por el RAP. Por ejemplo, puedes buscar, si ya presentaste la de video como expresión humana, puedes buscar el RAP 23, 24 y ahí ya te va a aparecer. He evaluado la mayoría, me faltan unos poquitos para evaluar, ¿listo? Pero ya he evaluado varios para que por favor verifiquen si tienen que hacer algún ajuste, una corrección, o pues la mayoría aprobaron la actividad, el resultado de aprendizaje. Entonces, no hay problema. Algunos sí tuvieron algunos errores o les faltó presentar algo, entonces es cuestión de corrección o de completar la evidencia. Por acá me dice, profe, ¿ya calificaste la entrega de evidencias? Bueno, ya respondí. Profe, disculpe, ¿qué hago si por equivocación subí el texto, pero no tenía todas las condiciones necesarias? Volverlo a cargar. ¿Listo? Vuelves y lo cargas en el mismo espacio. No hay problema con eso. Se vuelve y se carga. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿tienen otra duda? Los leo, los escucho. Con respecto a la actividad pasada, bueno, me imagino que quedó claro. Recuerden que tienen que hacer dos cositas, un informe y el video como expresión humana. ¿Listo? Entonces, recuerden que para la presentación de esa actividad, ustedes lo que hacen es en un documento en Word, realizan su texto tipo síntesis, en el cual ustedes escogen un tipo de texto y explican su situación, problema, y al finalizar pegan el enlace del video de comunicación como expresión humana que debían de realizar. ¿Qué debe contener ese video? Recuerden, el video debe tener 3 momentos. Primer momento, la explicación de la situación problema. Entonces ustedes ahí es donde me van a contar la situación problema. ¿Listo? Segunda parte, es donde ustedes van a dar solución a esa situación problema elegida. Entonces, ejemplo, la situación problema explicada, las posibles soluciones desde el aspecto comunicativo, creo que deberían ser X, Y, Z, ustedes las plantean. Y finalmente ustedes dicen, el tipo de texto que escogí fue el narrativo porque ustedes argumentan y sustentan eso. ¿Listo? Eso es la evidencia pasada. David, buenas noches. David Bolaños, buenas noches.
Edwin Darío, buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, tengo una duda. Digamos, pues estoy viendo ahorita la plataforma, en la parte donde uno sube la evidencia, ahí me aparece la nota, pero en el centro de calificaciones sí no aparece el RAP 24, profe, solo el 23. ¿No te aparece el 24? ¿Y en el 23 qué te aparece? Una, Ok, o sea que el 24 también es lo mismo, no hay problema. ¿Qué ficha eres? ya te digo, no la sé, es la 28-34-651. 651. Voy a revisar, pero igual no hay problema. ¿Listo? Tranquilos que Bueno, ya. gracias, profe. Sí, profe, a mí me pasa exactamente lo mismo. ¿Y de qué ficha es? ¿La misma? La 50, profe. ¿La 50 solo te aparece un RAP? Sí, el 23 solamente. Ok, bueno, no hay ningún problema. Como es una actividad que tiene doble RAP, entonces probablemente solo aparezca uno, pero se evalúan los dos. Después de que ya tengan aprobado uno, automáticamente el otro RAP está aprobado. ¿Listo? Ok, gracias. Con mucho gusto, perdón. A ver, David, ¿ya resolviste el problema del micrófono? Listo, escribe por el chat, por favor. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. Profe, una preguntita. Sí, en los rap no me aparece la calificación y en las evidencias, no sé si yo lo envié, sí, ahí está enviado, pero sí, no está ¿De calificado, qué pero ficha eres? ficha 50. De las 50. Bueno, tengan en cuenta que todavía no he evaluado todas las evidencias que han subido, ¿no? Okay. Entonces, pues si no les aparece todavía en el RAP es porque probablemente no les he evaluado. ¿Cuál es tu nombre? Joseph, Bogotá. Yo sé. Sí, todavía me faltan varias evidencias por evaluar, Ok, pero ya voy a mirar a ver. ok, sí, sí. Sí, de pronto, no sé si hice algo mal, no, está bien. Joseph, sí, es porque no la he evaluado todavía la tuya, entonces todavía por eso no te aparece en el RAP. De hecho, Gracias. aquí lo que pasa es que cuando yo evalúo en la plataforma, en la evidencia como tal, hago un proceso en el centro de calificaciones como de pasar la nota, de migrar la nota al RAP, ¿sí? Entonces, todavía no les aparece porque, pues, digamos, el día de hoy apenas, digamos que yo hago, evalúo todos los días y, por ejemplo, el viernes normalmente es el día que yo sincronizo y paso esas notas. Por ejemplo, en este momento acabo de sincronizar los que ya estaban evaluados en la ficha 50. No sé si aparezca automáticamente o si tal vez tome un momentico en la plataforma. Y entonces en un ratico ya pueden mirar los que ya se les había aprobado la evidencia, ya les va a aparecer en el RAP la nota que tenían en la evidencia. Entonces, por ejemplo, en la ficha 50 ya lo hice, para que de pronto miren en un ratico que ya ahí en el RAP 23 ya les va a aparecer. ¿Listo? Entonces eso es cuestión pues ahorita como apenas estamos iniciando con esa evidencia, no todos lo han presentado, entonces nos demoramos
un poquito en ir sincronizando. ¿Listo? Eso ya al final, cuando ustedes ya hayan presentado todas las evidencias, yo ya reviso para que quede el centro de calificaciones y el RAP estén completos acorde a las evidencias que ustedes cargaron en la plataforma. ¿Listo? Bueno. ¿Quién tiene otra duda? Profe, ya recuperé el sonido. Ok. Sí, profe, me tocó salir y volver a entrar, entonces no sé si me respondió mientras estaba afuera, pero sí, básicamente en la actividad pasada yo, en la opción de adjuntar el archivo de video, esa opción sí la encontré y adjunté el archivo de video. Sin embargo, no vi otra opción aparte, otro RAP aparte para adjuntar el archivo PDF. Entonces, en el mismo Grad, yo adjunté ese archivo y había como una opción para escribir como tipo correo y ahí Sí. también como que pegué. Ya usted me calificó, pero no estoy seguro si solamente me va a salir una calificación o dos, la verdad. Sí, lo vi. No, o sea, la calificación y la retroalimentación aparece en las evidencias, ¿no? En el espacio en donde ustedes cargaron la actividad. Ya el tema de centro de calificaciones es algo, ¿cómo les digo yo? Algo formal, algo que sí es importante que ustedes estén pendientes en caso de sus RAPs, de aprendizaje. Y básicamente esa sí es tarea de cada instructor, actualizar los centros de calificaciones y que aparezcan sus RAPs evaluados acorde a las evidencias presentadas. ¿Listo? Pero bueno, por eso no se preocupen ahorita, que ya cuando tengan ya todas las evidencias, vamos a revisar ese centro de calificaciones. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Bueno, ya explicamos la evidencia que corresponde para esta semana. Espero no hayan dudas. Revisen muy bien el material de formación, el material de la guía de aprendizaje. Lean muy bien todo ese contenido para que puedan realizar la actividad satisfactoriamente. Entonces, si tienen dudas con respecto a alguna de las dos actividades, mañana voy a conectarme a las 6:30. Voy a estar media horita esperándolos si necesitan de mi ayuda o si tienen alguna pregunta en cuanto a alguna de las evidencias. ¿Listo? A este mismo enlace, el mismo enlace del día de hoy. O sea que pueden entrar otra vez a la plataforma, buscar el anuncio y entrar a este mismo enlace. Y ahí podemos chatearnos o hablar por la videollamada. Listo, por ahí voy a estar un ratico apoyándolos si tienen dudas en cuanto a estas actividades. Este pantallazo que ven en este momento es del material de formación. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta la comunicación como expresión verbal y no verbal, de que la comunicación básicamente es una habilidad de cada uno de nosotros, que tiene que ver mucho con los contextos en los cuales nos desenvolvemos, como por ejemplo el contexto familiar, sociocultural. En cada uno de esos contextos que nosotros interactuamos diariamente, siendo el familiar el contexto número uno y el principal, y a ese contexto familiar y social le debemos nuestra expresión verbal y no verbal, ¿cierto? Acorde a todo eso es la forma en como nosotros nos expresamos, nuestro léxico también se lo debemos a ello. Y es muy importante que tengamos en cuenta todo eso. Y que también
debemos concientizarnos de que eso marca, influye mucho, pero nosotros también podemos ampliar ese léxico, podemos cambiar la manera de expresarnos, podemos mejorar la manera de expresarnos. Entonces, en nos dice aquí en este material de formación que en este componente el ejercicio de escribir será foco de aprendizaje, toda vez que hay una armonía de saberes y experiencias en torno a la escritura, teniendo en cuenta que se escribe desde esa articulación inmediata de pensar, sentir, actuar, de la que se mencionó en el componente de comunicación y aquí se retoma. Entonces aquí nos habla de 3 cositas importantes y es el pensar, el sentir y el actuar. El pensar desde la lectura, la observación, la interpretación, organización de información. El sentir desde el gusto por lo que se hace, la argumentación que denota seguridad a partir de la construcción de un conocimiento. Y aquí nos hablan algo muy importante y es de la argumentación. Yo puedo argumentar cuando tengo conocimientos. O sea, cuando he leído el material de formación, si lo traemos, digamos, al caso de lo que realizamos, de lo que estamos estudiando. Si yo leo el material de formación, pues el material de formación me da las herramientas, los argumentos para yo poder hacer mi actividad de la manera más asertiva. Y el actuar, que nos habla del hablar, leer en voz alta y escribir. La experiencia de escribir es el resultado de lo que se piensa y se siente, dado que para escribir hay que leer y por tanto argumentar, complementar, articular, construir, reconstruir a partir de mapas, gráficos, etc. Es decir, que lo visto anteriormente es el insumo para una adecuada escritura. Entonces miren que la escritura, escribir es algo en el cual tienen que ver muchas cosas, en el cual es el complemento de argumentar, complementar, articular, construir, reconstruir, todo eso hace parte importante. Y para yo escribir de una manera correcta, para que mi texto tenga esa forma, ese léxico, esa coherencia léxica, es muy importante que yo tenga en cuenta el manejo de los signos de puntuación, de los signos de admiración, la ortografía, todo eso es muy importante porque un punto mal puesto me puede cambiar una frase. Incluso cuando yo hablo, si yo no pongo una coma o si yo no hago un espacio o un punto de aparte, tal vez no me van a comprender o mi mensaje va a quedar distorsionado o mal emitido. Entonces, así también funciona y más aún en los mensajes escritos. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta para el texto que deben realizar. Este video que vamos a ver está en el material de formación.
Aquí veíamos cómo es importante los signos de puntuación y cómo una palabra mal escrita puede cambiar el significado, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos consejitos y lo que nos habla en el material de formación. Entonces nos daban en el material de formación también esta parte en la cual nos dicen que es muy importante que haya una articulación con el párrafo anterior o posterior, de manera que se articule con la globalidad del escrito. O sea, siempre un párrafo da continuidad al otro y todo tiene que estar enlazado y no debe estar todo completamente diferente, como que acá me plantearon una idea en este párrafo y ya en el otro me están hablando de una idea completamente diferente, queda uno perdido, ¿cierto? Entonces es muy importante que todo esté, que concuerde. Utilización apropiada de conectores. Los conectores también son muy importantes que los utilicemos adecuadamente y que identifiquemos cuáles son los conectores, y son muchísimos conectores los que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, en cuanto a, con relación a, con respecto, por otra parte, por ejemplo, para mí, en mi opinión, yo creo que, por qué, ya que, por esto, bueno, hay muchos conectores que se pueden utilizar, ¿cierto? Entonces, conocer los conectores que yo podría utilizar también nos puede funcionar. Entonces, son muchísimos los conectores que encontramos, pero que yo necesito conocerlos para poder aplicarlos. Adecuada puntuación que conlleve a la claridad de comprensión, lo que nos hablaban en el video, ¿no? El uso correcto de la puntuación. Tener claridad del tipo de texto para definir su estructura. Entonces, en la evidencia pasada nos pedían un tipo de texto y elegíamos narrativo, expositivo, científico, cada uno eligió un tipo de texto acorde a su situación, problema. Y en el material de formación o busco en Google la estructura de ese tipo de texto, ¿no? Entonces, tener claro cómo hago o cuál es la estructura de ese tipo de texto. Se debe releer verificando que no se repitan palabras o se presente pleonasmo. ¿Listo? Entonces, es muy importante siempre leer y releer. Cuando nosotros hacemos una actividad, a veces no la leemos, como que la construimos y listo. Entonces, es importante que lo lean por lo menos 3 veces. Y ahí van a fijarse que en cada leída que realicen van a encontrar errores, sean de ortografía, de puntuación, o como que o repitieron palabra, o esa idea no les cuadra y la mejoran, en fin. ¿Qué es el pleonasmo? El pleonasmo es una expresión en la que aparecen uno o más términos redundantes. Entonces, no repetir términos. ¿Listo? Nos dice, verificar que las ideas sean coherentes, es decir, que no haya contradicciones. Diferenciar una frase de un párrafo, lo que indica que el contenido del párrafo es la unión de frases separadas por signos de puntuación. Entonces, verificar el uso correcto de los signos de puntuación para marcar las diferencias si lo necesito, ¿no? Si es necesario. Tener clara la idea que se va a transmitir en el párrafo, complementando, ampliando o trasladando a un nuevo subtema, iniciando o finalizando el escrito. Esto a fin de evitar hacer comentarios innecesarios o rodeos que desconectan al lector. Entonces es muy importante que tengan en cuenta o tengan muy claras esas ideas que van a transmitir. Cada párrafo debe de cerrar de manera adecuada una idea o un tema de manera que no se corte abruptamente el tema del que se está escribiendo. La extensión depende del tipo de texto. Sin embargo, para textos técnicos y narrativos es recomendable no exceder la escritura en cada párrafo. En caso de complementar el escrito con
voces de especialistas según consultas o referencias, es deber ético y profesional hacer la referencia correspondiente. ¿Listo? Y aquí hay algo muy importante y es los derechos de autor, que los debemos de respetar y debemos de darle el reconocimiento a los autores, a las páginas, a quien haya publicado la información que he utilizado. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte. Con esto finalizo, con estas recomendaciones que son muy importantes. Recuerden que es muy importante leer todo el material de apoyo. Los 4 materiales de formación son indispensables para cada una de las evidencias. Leer y conocer la guía de aprendizaje, leer las 2 actividades que deben desarrollar para el componente de comunicación, tener en cuenta fecha de inicio y fecha de cierre. Recuerden, hasta el 24 de octubre, martes 24 de octubre, las 2 evidencias. Tener en cuenta organización, responsabilidad y cumplimiento y respetar los derechos de autor, fundamental para, sobre todo, la evidencia de esta semana que deben de presentar. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, por su atención. Ya saben que si tienen preguntas, que si necesitan de mi apoyo, mañana pues los espero en este mismo enlace a las 6:30 hasta las 7 de la noche. Voy a estar ahí conectada para resolver las inquietudes que tengan. ¿Listo? Entonces, por ahí se pueden conectar, me escriben por el chat y resolvemos las dudas que tengan. Entonces, tómense el tiempo de leer bien la guía, de comprender bien todo, que si tienen dudas, pues bueno, mañana estaré apoyándolos para lo que me necesiten. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Profe, buenas noches. Noche. Gracias, profe. Profe, buenas noches, que descanse. Profe, una preguntita. Señor. Lo que pasa es que yo entregué la evidencia normalita con el video, pero al momento de ingresar no dice que está privatizado. En ese caso, ¿vuelvo y subo la evidencia o ya queda tardía o la dejo así como está? No, vuélvela a subir, por favor. ¿Pero queda con calificación de retardado o...? No te preocupes por eso. ¿Sí? Sí, dale. Listo, vale, profe. Entonces ya la vuelvo a subir porque es que no le quité el de privacidad y quedó solamente para que yo lo... Sí. Listo. Vuélvelo De todas a subir, maneras, por hay que favor. hacer la evidencia con fecha anterior para... Exacto, sí, ahí queda, no hay problema. Recuerden que listo. para los que no han presentado las evidencias de video, deben darme el acceso en el caso de que lo hayan subido al Drive o en el caso de que lo suben a YouTube, que tengan los permisos, que tenga todo para que yo pueda acceder y ver el enlace. Gracias, feliz noche, que descansen chicos y chicas. Gracias, profe.